Hola jóvenes, el día de hoy tenemos un nuevo tema tutorial, el cual tiene como título Números racionales en la recta numérica. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a ubicar los números fraccionarios, cómo ubicarlo, en qué punto le corresponde dentro de la recta numérica. Tenemos un ejemplo, aquí están 5 valores que vamos a ubicar en la recta numérica. Los 5 valores, los dos primeros son positivos, los otros dos negativos y hay uno último que luego también vamos a seguir explicando. Un punto importante que analizar, por favor, es entender las funciones que hace el numerador y el denominador. El denominador serán las partes en que se va a dividir una unidad, se va a fraccionar toda unidad. Y el numerador son las partes que se elige de todas las divisiones de las unidades. Por ejemplo, aquí nos dice 7 cuartos. El 4 que tenemos como denominador nos dice que debemos dividir la unidad en 4 partes, empezando desde el 0, desde la mitad, desde el 0 de la recta numérica. Dividimos en 4 partes, decimos que del 0 al 1 hemos dividido en 4 partes la unidad, de las cuales tenemos que coger 7. Pero si contamos desde el 0, nos vamos a percatar que vamos a llegar hasta la cuarta parte, por lo cual nos hace falta dividir una segunda unidad para poder completar el 7 que es requerido. Seguimos dividiendo la siguiente unidad en 4 partes iguales. Ahora sí que hemos dividido una segunda unidad en 4 partes iguales, el numerador nos dice las partes o las unidades que debemos escoger, por lo cual empezamos a contar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos indica que este punto de aquí sería el 7 cuartos positivo. ¿Sí? Recordemos por favor, el denominador son las partes que voy a dividir a la unidad y el numerador son las partes que voy a escoger. Lo tengo que elegir de todas esas divisiones. Un segundo ejemplo tenemos el 3 quintos, por las cuales nosotros vamos a eliminar esa división que hicimos anteriormente. Vamos a dejar el punto 7 cuartos. Ahora, ¿qué nos dice? El 5 que tenemos como denominador es el que nos indica las partes en que se va a dividir la unidad. Se va a dividir en este caso en 5 partes iguales, del 0 al 1, porque estamos hablando del positivo. Y empezamos a dividir 1, 2, 3, 4 y la unidad sería la quinta parte, de las cuales debemos escoger 3 de aquella división, 3 partes, arrancando del 0, 1, 2 y 3, que sería este punto. Entonces nos dice que este punto de aquí sería el 3 quintos, 3 quintas partes de la unidad. Otro ejemplo tenemos ahora con los negativos, el 8 tercios. ¿Qué nos decía el denominador? El denominador nos dice las partes en que se va a dividir aquella unidad, de las cuales voy a dividir en 3 partes, pero yo sé muy bien ahora que si divido en 3 partes me va a hacer falta para llegar al 8, en lo cual yo divido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He dividido en 3 partes cada unidad, de las cuales voy a escoger 8. Empiezo del 0 hacia la izquierda por ser negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí queda el número menos 8 tercios. Menos 8 tercios. Vamos por una segunda cantidad de los negativos. Voy a borrar aquellas divisiones que he realizado para poder ubicar aquel punto, el menos 9 cuartos. El 4 como denominador nos dice en las partes en que se va a dividir la unidad, en las cuales nos dice que se va a dividir en 4 partes. Pero como yo sé muy bien,
que con una sola unidad no me va a alcanzar en poder ubicar los 9, porque serían 4, dividiendo una segunda unidad completaría 8. 4 en la primera unidad más 4 en la segunda unidad son 8. Tengo que dividir una última unidad en 4 partes iguales, las cuales haría 12. Y empiezo a contabilizar hasta llegar al 9, desde el 0 hacia la izquierda por ser negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el punto menos 9 cuartos. Hemos graficado dos fracciones positivas, dos fracciones negativas y por último vamos al 7 medios. Uno de los puntos muy importantes para aprender y no estar dividiendo o fraccionando todas las unidades, porque hay muchas fracciones cuyo denominador es mucho más alto que el denominador. Pensemos un poco en un 15 medios, pensemos en un 28 tercios, cuyo denominador no vamos a estar dividiendo, fraccionando cada unidad en 3 partes hasta llegar al 28. ¿Qué es lo principal que vamos a hacer? Vamos a dividir el 7 medios. Vamos a dividir el 7 medios directamente para no estar dividiendo partes, cada unidad en partes iguales como dice el denominador. Nosotros vamos a la división tradicional y expresamos 7 dividido para 2. 7 dividido para 2 es a 3, que tengo como residuo 1. 3 por 2, 6, de 7, 1. Nos recordamos cómo convertíamos en número mixto. Este cociente, ¿sí?, es la parte entera, pero la unidad del residuo sigue siendo dividida para ese denominador. ¿Sí? Que tendríamos como número mixto 3 enteros, 1 medios. ¿Qué nos dice esto? Que después del número 3, que en este caso es positivo, después del número 3, divida en 2 partes esa unidad y de las cuales escoja 1. Vamos en los positivos. Si el número 3 está acá, que divida en 2 partes la unidad, entonces yo ubico 1 y este de acá sería el siguiente, el 2, en 2 partes, de las cuales debo escoger 1. Aquí sería el punto 7 medios, sin necesidad de estar dividiendo por unidades en partes iguales según la cantidad que tengamos en el denominador. ¿Qué nos dice el 15 medios? Si nosotros realizamos la división de 15 medios, recordemos aquella división nos da 7, 7 por 2, 14 y de 15, 1. Nos va a decir que este punto va a estar ubicada después del 7 de ese número entero, que este residuo sigue siendo dividido para aquel denominador, dividiendo para aquel denominador. Después del 7 divide en 2 partes iguales y de las cuales voy a escoger 1. Sería más hacia el lado derecho donde tenemos nosotros la gráfica. ¿Cómo podemos nosotros ubicar esta cantidad? Pues de la misma manera. Nosotros ubicamos, hacemos la división, 28 dividido para 3, ¿sí?, en los cuales 28 dividido para 3 nos da igual a 9. 3 por 9, 27 y de 28, 1. ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo graficamos? Quiere decir que después del 9 entero voy a seguir dividiendo al 1 para 3, que es el mismo denominador. Después del 9 voy a dividir, después del 9 en el lado derecho antes de llegar al 10, voy a dividir en 3 partes iguales esa unidad y de las cuales voy a escoger 1. Ahí estaría el punto 28 tercios. Muchísimas gracias por su atención. Ya estaremos subiendo más tutoriales de cada clase que entreguemos en el aula. Saludos.